Si te digo el nombre Loris Karius, automáticamente piensas en aquella final contra el Real Madrid. Lo mismo con Roberto Baggio, un Balón de Oro, una leyenda del fútbol italiana que a pesar de todo eso, lo primero que se recuerda es esa imagen donde murió de pie. Carreras legendarias, legados grandes que de no ser por un error serían aún mejor recordados, como ese resbalón de Stevie G o el Pipita en finales con Argentina. Hay fallas, hay errores que marcan carreras y aquí repasaremos las 20 más conocidas. Arjen Robben, una estrella del Bayern Múnich acarreando una de sus mejores formas individuales. Llegaba al Mundial de Sudáfrica como uno de los mejores del planeta, siendo subcampeón de la Champions, teniendo compañeros campeones como Sneijder, formando un tremendo tridente de ataque con Van Persie. Anotó gol en los octavos, pasaron de Brasil en los cuartos y para las semis ya se mostraban como fuertes contendientes. También ahí marcó para meterlos a la gran final. Holanda hacía historia y jugaría el 11 de julio en Johannesburgo ante España el último partido del Mundial. Se enfrentaría a varios de sus excompañeros del Real Madrid, entre ellos a quien fue su pesadilla Iker Casillas y a otros tantos de sus exrivales blaugranas, llegando así al día del error que marcó su carrera. Un partido parejo, trabado por muchas faltas con ocasiones escasas. Parecía ser de esos encuentros que se definen por un solo gol. Pasaba el primer tiempo, llegando al minuto 61, donde Sneijder mandó un balón largo perfecto dejando a Robben frente a Casillas. Y al intentar amagar e engañarlo, sacó su zurdazo que con las piernas detuvo a Iker. Una oportunidad inmejorable que sin duda cambiaba el rumbo de la final. De no ser por esa falla, probablemente estaríamos hablando de una Holanda campeona del mundo y no de España con su estrella. Tras ese error, la carrera de Arjen siguió siendo excelsa. Siguió ganando y ganando Bundesligas, convirtiéndose en uno de los mejores jugadores del mundo, es más, teniendo su revancha en el siguiente mundial ante ellos mismos. Ganó Champions. Su jugada insignia con sus zurdazos potentes son de lo mejor de esta era, pero nunca, jamás se equipara todo ese éxito a lo que pudo haber significado marcar el gol que defina una Copa del Mundo. Loris Karius llegó al Liverpool en el año 2016 para reemplazar a Simon Mignolet, quien era considerado un portero medianito, ni muy bueno ni tampoco muy malo. Karius, la realidad es que era lo mismo. Con la llegada de Salah, la incorporación de Van Dijk y la irrupción del jovencito Trent Alexander-Arnold, se formó el heavy metal de Jürgen Klopp. Un equipo dinámico, rápido, muy atacante y con un egipcio desquiciado, marcando goles por montones, aunque el arco no eran de lo mejor. Se alternaban Mignolet y Karius en Premier. En Champions siempre titular el alemán, pero esto no significaba que se considerara una flaqueza importante la defensa. Al menos hasta ese momento no. Más de 10 años tuvieron que esperar los Reds para llegar a una final de la Orejona y lo hacían a lo grande, metiéndole 7 goles a la Roma, 5 al Porto, 5 al Manchester City de Guardiola. El problema, el rival, el Real Madrid. Los bicampeones de Zidane, la BBC, la CMK, se metían al Olímpico de Kiev con la esperanza de que su tridente Mané, Firmino, Salah tumbara a los reyes de Europa. Lastimosamente, desde el minuto 30 el faraón se trabó con Ramos teniendo que salir lesionado, dejando una sensación de que se les venía todo en contra. Aún así el resultado era de 0-0. Se mantenía todo con calma y llega Karius. Al intentar salir jugando con un lateral, no sé qué pensó, si no vio a Benzema o bien qué pasó. Pero con el simple hecho de estirar el pie, Karim la desvió para marcar el primer gol. Darle ventaja a los merengues y esto ya era trágico. Uno de los peores errores en la historia de esta competencia, hecho en una final. Afortunadamente para él, el oso que cometió se vio tapado momentáneamente por el empate de Mané, para que luego llegara esa chilena de Bale y su segundo error. Un tiro lejano del galés a sus manos, controlable es poco y se le escapaba, para tener así el tercer gol del Real Madrid, el que significaba su tricampeonato, la derrota de Liverpool. Y con esos 2 errores garrafales, nunca jamás volver a ser el mismo. Lógicamente ficharon a un nuevo arquero, Alisson. Él entró en depresión, se fue a préstamo a Turquía y después la situación empeoró aún más. Suplente en el Unión Berlín, tercer portero del Newcastle. Hoy finalmente ha vuelto a recuperar la titularidad, aunque lo hace en la segunda división alemana. Son ya 8 años desde ese suceso y Karius no ha podido jugar ni siquiera 100 partidos desde aquella tragedia. Sin duda, lo primero en lo que piensas en épocas recientes en cuanto a un error garrafal, Loris Karius.
Entrando a los años 90, Colombia era una de las selecciones más sonadas para triunfar en los mundiales. Tomaban como base al Atlético Nacional, que salió campeón de Libertadores, dirigidos por el Pacho Maturana, que tras ganar ese torneo se fue a la selección. René Higuita, el famoso creador del escorpión, Leonel Álvarez y el hombre en cuestión, Andrés Escobar. A ellos se le sumaba el Tino Asprilla, Freddy Rincón y claro, el Pibe Valderrama. Cayeron agónicamente en tiempos extras de los octavos en el 90. Le sacaron un empate a Alemania, que fue campeona del mundo. Colombia muy bien, preparándose para el Mundial de Estados Unidos 94 y un triunfo histórico ante Argentina de 5-0 en el Monumental. Sin duda la selección a seguir, y es aquí donde llega el error, una tragedia grande. Perdieron el primer partido con Rumania, se dificultaba su clasificación, se jugaban el pase ante Estados Unidos, era el duelo clave, y al mandar un centro los americanos, Escobar desvió la pelota marcándose en propia puerta. Un autogol del cual no se pudieron recuperar. Perdieron el partido, quedaron eliminados. Regresaban a su país de inmediato, Colombia controlada por el narco y muy apasionados por este deporte. Ahora se le consideraba a Escobar como un traidor de la patria. Sabía que corría riesgo de recibir reclamos fuertes o hasta agresiones, por lo que decidía esconderse en su casa, no salir hasta que se enfriara un poco la situación. Se esperó 5 días, fue a un bar con sus amigos en Medellín, salió a las 3 de la mañana, llegó al estacionamiento por su coche y recibía 6 disparos, lo dejaban sin vida. Más de 120,000 personas atendieron a su funeral. Una tragedia deportiva con un autogol se tornaba en una tragedia nacional con la pérdida de una persona. Antes de fallecer y de recibir este atentado, había salido en televisión y en varias columnas de diarios pidiendo perdón por su error. Incluso había escrito en el diario El Tiempo una columna a la que le tituló "La vida no termina aquí". Roberto Baggio era estrella, figura, el mejor jugador del mundo. Balón de Oro en el 93, vistiendo la camiseta de la Juve, encaminado a repetir en el 94. Era la figura y la esperanza para la escuadra azzurra, cumplía con ese peso. Marcaba en octavos de final, en cuartos y en las semis 2-1 con 2 goles del Divino. La estrella de este mundial, el mejor de todos, ídolo no solamente en Italia, sino que también en México, en Estados Unidos o donde fuera. Era idolatrado hasta que llegó la final en el Rose Bowl de Los Ángeles. La defensa de Baresi y Maldini contuvo a Romario o Bebeto. Llegaban hasta los tiempos extras y los penales. Empezaban cobrando los italianos, fallaba Baresi, pero su arquero detuvo el primero de la canariña. 0-0. Después acertaron en 2 ocasiones ambas selecciones, dejando el 2-2. Vendría Massaro, el otro delantero, el acompañante de Baggio, pésima ejecución. Atajado por Taffarelli, Dunga convertía para tomar ventaja. Así que en el quinto cobro buscaban el que los devolviera. El que empataría esto se perfilaba Baggio, el 10, el mejor del mundo. Si no convertía, se acababa la final y perdían la Copa del Mundo. Baggio disparaba y por arriba. Erraba su cobro, Brasil campeona del mundo. Brasil levantaba su 4ª copa, su 4ª estrella. Roberto quedaba deshecho por dentro, destrozado, sabía lo que esto significaba. No fue el único en fallar, no es el responsable de todo, pero siendo el último penal, sin duda, el señalado. Siendo el más mediático, siendo observado por todos, marcando para siempre su carrera y su vida. El Liverpool finalmente podría tumbar su malaria de no ganar la Premier League. No cabía duda de que eran históricos. En Champions una cosa, en Liga otra. Fueron siempre comandados por Steven Gerrard, quien lo había ganado todo a excepción de la Premier. Llegó Luis Suárez para darles esperanza y en la 2013-2014 estaban peleando de tú por tú con el Manchester City el título. Siempre firmes en la lucha. Primero o segundo lugar turnándose las posiciones y al cierre se encaminaban por la gloria. Vencieron a los Sky Blues en la jornada 34 y con esto primeros de la tabla. Cuestión de mantener esa ventaja por 4 jornadas más, solo 4 partidos y campeones. Hasta que el mismo Stevie G, quien más lo merecía, el Capi, la leyenda, se resbaló en una jugada normal y tranquila. Perdió la pelota para que Demba Ba del Chelsea convirtiera. Terminaran perdiendo el partido y con ese resbalón se fue la esperanza de campeonato, quedando trágicamente a solo 2 puntos del Manchester City. El Liverpool sin poder festejar nuevamente.
Gerrard se tuvo que quedar para siempre con las ganas de hacer al club de sus amores campeón de Premier League. Mauricio Pinilla estuvo a punto de hacer historia, de eliminar a los anfitriones y favoritos en su mundial. En el 2014 todo sonaba a Brasil. Era la Copa de Neymar, o eso se pensaba. Se midieron en octavos de final chilenos y brasileiros. La selección de Sampaoli jugaba un muy buen fútbol, con Alexis Vidal, Claudio Bravo o Gary Medel. Llegaron a anular el ataque de Hulk, Oscar, Fred o Neymar para llegar hasta los tiempos extras, donde Pinilla recién había entrado al campo. El delantero buscaba una, le llegó al 119, a segundos de los penales. Combinó con Alexis sacando un derechazo que se estrelló en el travesaño. Era un remate fulminante, imposible de atajar. Era la clasificación a los cuartos de final, pudieron hacer historia, se quedaron tan cerca. Llegaron a los penales, donde él disparó el primero, fallaba, para que así Chile cayera eliminado. Fue tal el remate y fue tan sonado que hasta el propio delantero decidió tatuárselo y llevarlo por siempre con él. El Chelsea llevaba años siendo potencia inglesa. Con la inversión multimillonaria de Abramovich, este club había pasado de ser uno de media tabla a figurar y levantar un par de Premier Leagues de la mano de Mourinho. Fichajes que cayeron como anillo al dedo: Makelele, Sech, Ballack o Drogba, o bien los de toda la vida, Frank Lampard, John Terry. Todo iba bien, solamente les faltaba la orejona. Con The Special One lo intentaron, se quedaron cerca y en el 2008 era su momento. Se situaban en la gran final donde se medirían al Man United de Ferguson. Quedaron empatados a unos en el partido, llegando hasta la tanda definitiva, en una auténtica tormenta de Moscú con el campo flojo y suelto. Empezaban los penales y primero todos perfectos. Cristiano se equivocaba, Sech detuvo dejándolos con ventaja. La conservaban los Blues 4-3. Vendría Terry por el quinto, por el definitivo. Se convertía campeones de Champions por primera vez en su historia. Un eterno jugador de esta camiseta, solamente marcar uno más, el Capi por el título. Terry dispara y se iba por un lado. Se resbalaba con el campo flojo, dejaba ir la oportunidad de campeonato para que de esta forma el United se creciera y terminaran por perder esa agónica final, quedando como subcampeones, un error que lo marcaría por siempre. Caso similar el de Juanfran con el Atlético de Madrid, muy parecida a la historia. El Cholo Simeone llegó para cambiarles la cara a los colchoneros. Los hizo campeones de Copa, de Liga, ya tenían Europa Leagues, así que su nuevo enfoque era ganar la orejona. Se quedaron muy cerca en 2014, a un solo remate de cabeza de Sergio Ramos a segundos. Y ahora en Milán, 2 años más tarde, se repetía su oportunidad, con el mismo rival, con el mismo escenario. Ahora sí lograron controlarlos para llegar hasta los penales, en donde todos acertaban sus disparos, tanto merengues como atléticos. 4-3 arriba el Real Madrid. Juanfran tendría que sí o sí empatar, porque en caso de no hacerlo dejaría a Cristiano Ronaldo con la posibilidad de título. Se perfilaba frente a Keylor, disparaba, Juanfran le daba el palo. Se le venía el mundo encima a Simeone, a Juanfran, a todos los colchoneros. Y claro, como era de esperarse, Cristiano marcó. Nuevamente subcampeones de Europa, para que jamás en su carrera pudiera revertir este fallo y ser ganador de una Champions. Así que Juanfran y su tiro al palo será siempre recordado por la gente del Atlético de Madrid. Último penal que tenemos en esta trifecta de ejecuciones que cambiaban su destino. Ghana fue la sensación de Sudáfrica 2010. Los representantes de ese sabor africano, los únicos del continente que llegaron a los octavos de final y hasta los cuartos, haciéndole un partidazo al maestro Oscar Washington Tabárez, a la Uruguay de Diego Forlán. Asamoah Gyan era su estrella. Él marcó desde larga distancia, obligando a los charrúas a marcar uno para los tiempos extras. Así se dio el partido. En el alargue, tensión, nerviosismo, un juego memorable en el que tenemos tragedia con polémica, con anti-fair play. Ellos hicieron un gol que su remate había superado a Muslera, que iba para adentro hasta que salió la mano de Suárez. El pistolero fungió de portero para evitar el 2-1 en los últimos momentos, en las últimas jugadas, provocando una sensación de injusticia en los ganeses. Ya estaba hecho, era un gol, pero el árbitro se había percatado de la mano. Expulsó a Luis, dejando a Asamoah Gyan frente al arco, a 11 pasos de marcar para meterse a semifinales, con una sola jugada más por disputarse, y la tragedia, el error imperdonable en su vida. La estrelló en el travesaño, se fue el balón, llegaron a la última instancia definitiva,
donde Abreu la picó para que así Ghana cayera. Se perdieran la oportunidad de ser los primeros africanos en llegar a unas semifinales de Copa del Mundo. Josip Ilicic era un mediapunta formidable en la Serie A, uno de los comandantes en este proyecto exitosísimo del Atalanta de Gasperini, acompañado por Muriel, Duván Zapata o el Papu Gómez. Él era un atacante alto e inteligente, ni rápido, ni veloz, ni ágil, pero sí muy dominante. Llegaron a jugar Champions con este equipo que antes ni figuraba y meterse incluso hasta los cuartos de final, donde tocó su prime, su punto máximo. En la ronda de octavos, enfrentando al Valencia, les hizo un póker. 4 goles en un mismo partido de Champions y en un duelo eliminatorio. Quedaron a punto de eliminar al PSG de Neymar o Mbappé. Ilicic y este proyecto del Atalanta, de lo mejor y de lo más sonado en Europa. Su error o su falla no llegó dentro de la cancha ni fue suyo, fue su pareja. Ella le fue infiel, terminó su relación y cayó en una depresión tremenda. Él perdió esa magia, ese nivel de anotador, subía de peso. Gasperini confesó no saber qué hacer con él. Los psicólogos no podían reanimarlo para entonces tener que despedirse de su club, pensando en que no volvería a jugar nunca. Afortunadamente regresó, pero ya jamás en la élite. Volvió al fútbol de su país, a Eslovenia, donde nunca más se le ha visto en los escenarios grandes. Ilicic se fue por una infidelidad. Entramos con los mexicanos, 5 errores seguidos en selección o en Liga MX. El Matador Hernández fue una de las sensaciones de Francia 98, con su pelo largo, su bandita en la frente, su capacidad goleadora. Metió al Tri a los octavos de final. Este equipo de La Puente estaba haciendo historia, ya que vencían momentáneamente a Alemania, con gol claramente suyo. Un golazazazo el que le hizo a la Mannschaft, a una de las potencias, aparte haciendo un partidazo. Con un Cabrito Arellano incontrolable, Cuauhtémoc Blanco y su talento para que entonces llegara el error trágico. La tuvo solo, estaba abierto, sin marcas, sin presión, con medio arco abierto, dejándole en las manos del arquero. Era el 2-0, era el que mataba, el que nos llevaba al quinto partido. Nada. Se perdía esa ocasión el Matador, con ese gol que incluso pudo haber sido el máximo anotador del Mundial. Se quedó tan cerca y México lo mismo. A los pocos minutos la mente les jugó en contra, los remontaban dejando en el Tri una derrota más en la misma ronda de siempre. Caso similar por ser un mundial, por ser octavos de final, aunque ahora en defensa se daba lo de Ricardo Osorio y Argentina. Unos cuantos años más tarde, en Sudáfrica 2010, donde tenemos que decirlo como es. No estábamos compitiendo, ellos muy superiores a nosotros. Necesitaban de un milagro para volver, pero jamás se conseguiría si llegaban jugadas como estas. Osorio no sé qué intentó hacer, pero al controlar el balón la mandó a su izquierda, dejando solito a Higuaín para que entrara, se quitara al Conejo Pérez, se acabara la fiesta. Otra eliminación más. Si de errores que marcaron carreras en nuestro país hablamos, siempre tendremos que mencionar a Santiago Fernández y Haití. Segundo palo, está el cuarto, ¡ah, no, bueno! ¿De qué te vas a disfrazar, Fernández? ¿De qué te vas a disfrazar? Fue tan mediático ese encuentro en el que México no logró concretar las que tuvo para quedar fuera de los Olímpicos de Beijing, que le costó el trabajo a Hugo Sánchez como seleccionador, y que a pesar de que han pasado décadas desde ese momento, ciertos personajes lo siguen recordando. Siguen quejándose y hasta pidiendo que se disculpe el narrador por haber sido supuestamente, gracias a sus palabras hirientes, responsable de arruinar su carrera. Santiago Fernández siempre recordado por esas fallas inexplicables ante Haití. Llegamos a la Liga MX, 2 errores, ambas en finales, ambos entre equipos de la misma ciudad. La primera entre Capitalinos 2013, la segunda, la final regia. Cruz Azul contra América, la del cabezazo de Moisés mismo que se pudo evitar, que jamás llegaría si no fuera por Teófilo Gutiérrez. Claro que no solo lo podemos culpar a él, es Cruz Azul y bueno, ellos son especialistas en cagarla, en perder de forma agónica, pero esta, sin duda la peor, la más dolorosa. Sacaron ventaja del Estadio Azul. En la vuelta en el Azteca, rápido expulsado Jesús Molina. Quedaban 75 minutos de partido con un hombre más y teniendo un gol de ventaja, misma que fue duplicada gracias a él mismo, al colombiano. Teófilo hizo el 2-0 global, ya estaba. Tenían domado al América y entonces su error, el definitivo, el que mataba un balón solo él y la pelota enfrente de la portería. Cuestión de poner el pie y ya, pero no. Le estrellaba en el poste, a centímetros de distancia. Era más fácil meterla que fallarla, mucho más fácil. Si hablamos de probabilidad de gol, no sé,
un 95% o hasta más. Pero él encontró la forma de perderse esa jugada, para que tiempo después descontara Quivaldo, empatara de cabeza Moisés Muñoz llegando a los penales, al resbalón de Castro, al acierto de Layún, a un subcampeonato más de la máquina. 10 de diciembre del 2017, final regia de vuelta, Tigres contra Rayados, Rayados contra Tigres en el Gigante de Acero. La era dorada del Tuca Ferretti enfrentándose a los líderes, a la planadora de Mohamed que contaba con el goleador del torneo, Avilés Hurtado, el enemigo de esta final, el villano de esta historia. Empataron a unos en la ida rápido en el BBVA, tomaba ventaja el Monterrey. Les remontaban los felinos y en los últimos 10 minutos el penal para el colombiano y creo que hay poco que agregar. Avilés contra Nahuel. La sacó a Tamaulipas, no lo puedo. La cancha de Guadalupe es un cementerio. De no ser por ese fallo, por esa pésima ejecución, se empataba esto y el destino pudo haber cambiado. Podría ser este el momento que definía para siempre una paternidad o bien que desataría títulos de ese equipo en ese estadio, que hoy parece estar maldito. Porque al pensar en el Gigante de Acero, al recordar esa vez que Tigres dio la vuelta en cancha rival, siempre recordaremos el Avilés contra Nahuel sacándola hasta Tamaulipas. Volvemos a Europa o bien a las selecciones, porque aún hay 5 más que repasar. Zinedine Zidane estuvo a punto de cerrar su carrera de la forma más perfecta posible. Jamás ha sucedido algo así. Ni el Diego, ni Pelé, ni tampoco Messi en Qatar. Nunca se había arriesgado un jugador de ese calibre a anticipar su retirada de las canchas en un mundial. Zidane tuvo los pantalones de hacerlo, independientemente de cuál fuera el resultado para Francia. Una vez que terminara su participación en Alemania 2006, nunca más volvería a ponerse los botines. Tenía ya en su espalda esa volea ante el Leverkusen, varias ligas, la Eurocopa, el Balón de Oro, la Champions y hasta un mundial. Lo había ganado absolutamente todo. Este torneo era un postre en su vida y vaya postre, desplegando a pesar de la edad una versión brutal de este mago. Bailando a España en octavos, a los brasileiros en los cuartos, situándose hasta la gran final, donde se atrevió a ejecutar un penal a lo Panenka medido a la perfección, llegando a los tiempos extras con la grandísima posibilidad de coronar su carrera como un bicampeón del mundo. Su error, la cabeza, la concentración. Durante todo el partido tuvo pique con el defensor italiano Materazzi. Cerrando el partido, ya en los tiempos extras, Zidane, desesperado por tanto jaloneo hacia él, le dijo: si quieres mi camiseta, te la doy al final del partido. Materazzi le contestó: mejor dame a tu hermana. Y entonces se acababa su etapa como futbolista, se daba la vuelta y ¡pum! Un cabezazo seco al pecho para terminar expulsado. Dejar a Francia con un hombre menos, sin su cobrador estelar en los penales para que ahí se les escapara la copa. Zidane dejando una de las imágenes más tristes de toda la historia, con ese error que jamás será olvidado. Si de fallas hablamos y en partidos importantes, Gonzalo Higuaín, el Pipita encabeza todas estas listas. Tenemos fallas en el 2015 ante Chile, en 2016 ante ellos mismos en Nueva York, pero nunca, jamás una tan clara y tan importante como la que tuvo en el Maracaná. Aquel duelo con los alemanes, lo que pudo ser la tercera estrella del albiceleste. Era el Mundial de Messi. Coronarse ante Alemania, quien fue su vencedor del 90, dejando al Diego furioso. Era su revancha por eso y también con un sabor especial por salir campeones en el país de sus acérrimos rivales, en Brasil. La Mannschaft es conocida por su orden, por sus casi nulos errores. Acá tuvo uno. El único error en todo el partido, Kroos cabeceando hacia atrás, dejando al Pipita frente a Neuer. Tenía todo el tiempo del mundo, se precipitó, la impactó como venía y la mandó lejos, muy lejos del arco. Un delantero de ese calibre, de esa calidad, no te puede fallar así, menos en este tipo de escenarios. Es inexplicable, es imperdonable lo que hizo. Y aunque Argentina tuvo otras más, una de Messi o la de Palacio, jamás tan claras como esta, resultando en derrota. Subcampeonato del mundo y claro, cada que se habla del Pipita, sobre todo cuando se habla de él con Argentina, es recordar siempre errores
Te quiero invitar a que te registres en Stake. Te dejo el link aquí abajo y si utilizas el código PADIGOL al jugar 400 pesos, ellos te dan 400 de vuelta. Aprovecha esta promoción que es por tiempo limitada, que a mí me serviría de bastante. Te dejo el link aquí abajo en la descripción. Parece que solo enlisto finales de Copa del Mundo, pero es que acá hay de sobra. No sé cuál sea exactamente el motivo. Me quiero imaginar que la presión, la tensión o lo que puede significarse un acierto o bien un error. Un disparo bien ejecutado te puede marcar por siempre, como lo es en Iniesta, en Götze o hasta en Montiel. Así como también un error lo hace para toda tu vida. Ya hablamos de Baggio en el penal, Robben ante Casillas, de Higuaín hasta de Zidane y su cabezazo, ahora Kolo Muani. En la mejor final de todos los tiempos en Qatar ante Argentina. Un partidazazazo en la que Francia se vio superada y de no ser por Mbappé no llegaban a los tiempos extras. Ahora, olvidando que el 10 los cargó, le tocaba a los demás solamente aprovechar una. La tuvo Kolo Muani al último, en los últimos segundos de frente al arco sin marca, de frente al Dibu, estrellándola directo en el arquero. Todos al ver esta jugada pensamos en el acierto del Dibu. Y claro, es una salvada espectacular, pero voltearla y ponernos a pensar en lo que significó para los galos es un error grave, dejando en Kolo Muani una mancha imborrable. Un disparo que pudo significar el 4-3, el bicampeonato del mundo. Ousmane Dembélé hoy es estrella, es figura, es nombrado por France Football como el mejor futbolista del mundo. Y aunque sigan existiendo unos cuantos detractores, algunas personas que siguen pensando que no lo merecía, es tan claro como el agua que él está viviendo una forma impresionante. En este PSG de Luis Enrique lo ha sido todo. Delantero centro, media punta, extremo, asistidor, goleador, campeón. Pero antes de esta era gloriosa, hubo un Dembélé villano, un Dembélé odiado, que se fue corrido del Barcelona. Por sus lesiones, por lo frágil que era, por su inconsistencia en cuanto a nivel, pero realmente todo esto vino derivado de aquel duelo con el Liverpool en las semifinales del 2019. Estaban encaminados a ganarlo todo, un triplete más para los culés. La liga la tenían en el bolsillo. En Copa estaban ya en la final, un prime tremendo de Messi, 3-0 tenían controlado al Liverpool y en el Camp Nou. Una ventaja pocas veces antes vista y menos ante Van Dijk, ante una de las mejores defensas de todo el planeta, pues él tuvo el cuarto. Messi lo dejó solito, era el que mataba y no se puede explicar cómo es que disparó así de flojo. Cómo es que se perdió aquella ocasión en donde a pesar del 3-0 y de esa grandísima ventaja, la gente salía del estadio con la sensación de que pudo ser más, de que era importante ese gol de Dembélé. Y estuvo tan claro que al visitar Anfield les hicieron esa misma cantidad de goles para dejarlos fuera en una trágica eliminación para los blaugranas, marcando para siempre su etapa con esa camiseta. Ronald Araujo, el hombre que pasó de ser el gladiador, el defensa con los huevos más grandes del mundo, el sucesor de Puyol, el que tuvo partidazos ante Vinicius, el que llegó a aportar el gafete de capitán a ser un objeto de burla. Un hombre que perdió la confianza en sí mismo, que la gente lo hizo también en lugar de apoyarlo. Pedir que lo saquen, que lo vendan, derivando en problemas de salud mental para el uruguayo, teniendo que irse de retiro por varias semanas, con recuerdos muy marcados por errores con el PSG o bien el Chelsea en 2025. Pero ninguno como el del Inter de Milán, en aquella posibilidad de triplete para Hansi Flick con sus remontadas mágicas, misma que se estaba dando en San Siro hasta que sacaron de cambio a Íñigo para que ingresara Ronald. Y en los últimos segundos del encuentro al 93, estar pendiente de la marca de Acerbi, o eso se suponía, porque fue él quien terminó por dejarlo libre para que haga el empate y la posterior derrota en el alargue, donde él, claro, también fue protagonista en aquella jugada del gol de Fratesi. No es el único responsable, me parece también bastante lo de Martín en ese gol de Acerbi, pero las cámaras se enfocaban a Araujo. Y es tan claro que él lo sintió personal que a finales del 2025 decidió apartarse por un rato, debido a tanta crítica a su bajón evidente en forma, en ritmo, en nivel. 20 errores diferentes en finales, en semifinales o en partidos normales. Algunos más trascendentes que otros. Uno gravísimo que hasta la vida le terminó por costar. Difícil de recuperarse ante tanto reflector puesto por encima de ti. Con problemas de depresión, de salud mental, y es que así es este deporte. Puede ser tan noble como para darte un campeonato único, a pesar de no ser favorito como el Leicester City, o bien te lo puede quitar todo
con una mala ejecución, con un balón perdido, con un resbalón, un autogol o una falla de frente al arco, para darnos así, en este fútbol, 20 errores completamente inolvidables.